Bueno, el día de hoy, amigos de interesante.com, tengo a un invitado muy especial y muy importante para nosotros de Dila Ventures, nuestro amigo Alejandro Díaz Barroso. Alejandro, bienvenido. Es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Osvaldo. Muy bien, muy bien. Gracias otra vez por la invitación. Estamos encantados de platicar. Te contaba hace un momento, hemos estado empujando todo esto que sucede con el ecosistema en México y ustedes, como fondo, son muy activos, ¿sabes? Y tú incluso también como esta marca personal que tú tienes, que tiene como mucho empuje. Pero platiquemos, empecemos. 2021, Dila Ventures, están cerrando un nuevo fondo o van a cerrar un nuevo fondo. Pues seguramente ya tienen sus planes. Cuéntame esta actualidad para ustedes. ¿Qué se viene en este 2021? ¿Qué están viendo, Alejandro? Sí, pues mira, 2021 sin duda es un año muy importante para Dila en términos generales y particulares. Estamos actualmente, como dices, levantando nuestro cuarto fondo. Estamos targeteando levantar al menos $75 millones. A principios del año hicimos un primer cierre por $35 millones. Y en paralelo a eso, acabamos de hacer el filing público de un SPAC por $50 millones. Entonces ya hoy Dila Acquisition Corporation cotiza en Nasdaq y estamos justamente en el levantamiento del SPAC para poder hacer el IPO en el Nasdaq. Entonces, la verdad es que momentos, como te digo, muy interesantes para nosotros. Es una carrera de más de 15 años de todo el equipo de Dila trabajando juntos. Y bueno, ojalá y logremos estas dos metas muy importantes que tenemos de Dila 4 y del SPAC. Y hoy por hoy, Alejandro, con este casi cuarto fondo que están ya por concretar de 75 millones, que ya hablas de algo bastante interesante, esta transformación personal, vayamos a un tema un poco más personal, más de Alejandro, ¿cómo ha sido, sabes, del fondo 1, 2 y 3, de tus inversiones, de la manera de razonar? O sea, quiero aquí descubrir cómo ha sido la transformación personal y cultural que has tenido tú al frente del fondo y con tus socios y estas interacciones con estos nuevos founders, porque no es lo mismo un founder del 2002, 2005, a un founder de hoy por hoy, ¿sabes? Vienen con otro chip, vienen con otra revolución, están más chavitos también, cada vez nosotros estamos más viejos, Alejandro, y ellos están más chavitos. Entonces, ¿cómo suceden estas interacciones, sabes? Sí, es una gran pregunta y creo que, digo, si quieres te platico un poco más de mi background porque creo que te va a dar como mucho contexto de por qué empecé en esto y dónde estamos hoy, cómo hemos venido evolucionando. Pero como te decía, yo empecé como emprendedor, yo arranqué una empresa a los 18 años, la manejé durante los 4 años que estudié mi carrera, yo estudié economía aquí en la Universidad Iberoamericana y saliendo de la Ibero, todos mis cuates estaban yendo a banca de inversión y a consultoría y al Banco de México y a grandes corporativos y yo quería seguir por esta ruta del emprendimiento, ¿no? Y fue la primera vez que empecé a trabajar con Eduardo Clavé, que ahora es mi socio en Dila, pero en ese momento él era banquero de inversión en UBS en Nueva York, era mi amigo sofisticado. Y cuando fui con Eduardo y le dije, oye, quiero seguir con esta ruta del emprendimiento, pero necesito capital, fue la primera vez que alguien me mencionó la palabra venture capital, ¿no? Entonces me explicó que eran fondos de inversión, que tomaban minoría en tu empresa y te ayudaban a crecer y tenían buenos contactos y te ayudaban a institucionalizar tu negocio y era justo lo que yo necesitaba. Entonces, en ese momento salimos Eduardo y yo a buscar Venture Capital en Latinoamérica. Para que tengas contexto, esto fue 2004 y ahí fue la primera vez que nos dimos cuenta de que no había un solo fondo de venture en Latinoamérica. No había nadie apoyando emprendedores específicamente en México y entonces nos vimos obligados a vender el negocio, ¿no? Y entonces cuando vendemos el negocio, como que, digo, fue una súper transacción y la verdad nos fue muy bien, pero el gran takeaway fue, no puede ser que no haya nadie apoyando emprendedores en México. Entonces, fue cuando creamos Dila y por eso digo que informalmente llevamos invirtiendo en emprendedores desde el 2005, porque creamos Dila en 2005 con la idea de apoyar a emprendedores latinoamericanos en este capital y crecimiento que se requiere. Y cuando ya teníamos el capital comprometido, salimos a buscar emprendedores y tal cual lo que estás diciendo, no había emprendedores de alto impacto, de tecnología que quieran realmente escalar sus modelos de negocio. Era un poco un emprendedor un poco más tradicional en modelos de negocio, más como les llamamos old economy, que levantaban capital, ¿no? Con friends and family y de ahí usaban sus propios flujos para crecer
bien, pero más lento de lo que nosotros esperaríamos, que no necesariamente querían ceder capital de su negocio, que no iban a querer tener una salida en el mediano plazo. Entonces, no empataba el ecosistema y los emprendedores que veíamos en ese entonces con lo que nosotros buscábamos, ¿no? Y lo que nosotros queríamos era replicar el modelo de VC de Estados Unidos y de Europa. Claro. Entonces, al no poder llevar a cabo nuestra tesis de inversión, lo que hicimos fue que con el fondito que levantamos en ese momento volví a emprender. Hice un joint venture con una marca francesa y me la traje a México. Hicimos un joint venture para todo México y Latinoamérica y abrimos 7 tiendas propias, abrimos 2 franquicias, una en República Dominicana y otra en Panamá. Abrimos distribución en Saks Fifth Avenue y en Palacio de Hierro. Arrancamos nuestra tienda online. Y fue, la verdad, una historia de mucho crecimiento y mucho aprendizaje de 2005 a 2009. Y en el 2009 le vendimos la marca a un fondo de private equity de India. Y fue en ese momento en donde tuvimos nuestra salida. Yo ahí me fui a hacer el MBA a Kellogg, como te platicaba. Estuve 2 años en Northwestern, 100% enfocado en temas de venture capital, fiel a mi creencia de que en México y en Latinoamérica sí se podía tener un ecosistema de emprendedores y que salgan empresas de $1,000 millones y tratando de entender bien cómo funcionaba el ecosistema por allá. Y cuando regresé a México, entré a trabajar a Promecap, que es un fondo líder en México de private equity. Y estando en Promecap empezamos a ver un par de transacciones más chiquitas en temas de venture. Estando ahí, creamos un vehículo que acabamos fondeando la primera empresa de bebés de e-commerce en México, que venían unos cuates de Harvard, de Stanford y de Wharton. Fondeamos también la primera e-commerce de mascotas. Y en ese momento lo que me dijo Promecap es, la verdad, está increíble lo que estás haciendo, pero te gastas el mismo tiempo y esfuerzo en tus deals de $500,000 que nosotros en los nuestros de 10 millones. No entra dentro de la tesis de Promecap, pero nos encanta lo que estás haciendo. Y fue en ese momento que hicimos un spin-off de esa parte, muy apoyados por la familia Chico, y creamos ya Dila como un fondo formal, ¿no? Qué bueno que decías eso. O sea, por ejemplo, ¿qué haces con un emprendedor que viene revolucionado, que viene adelantado su tiempo? ¿Qué demonios? Porque te voy a decir una cosa. Este asunto del emprendedor es maravilloso y el que se pone la camiseta y el que se la parte es súper interesante, pero hay muchos puntos de inflexión donde, por ejemplo, si tienes familia, en el caso personal, tengo un hijo, mi esposa, etcétera. Sí puedo decir, oye, me está coqueteando una empresa de mediana o de talla alta, es un buen sueldo, me voy y me abro. Pero ¿de qué manera mantienes a un emprendedor que llegó antes, que está revolucionado? O sea, ¿cómo le haces para llevar esas interacciones con emprendedores como con esa alma, con esas ganas, ¿no? Yo creo que para emprender y tomar esos riesgos que tú mencionas, pues tienes que tener ese, no sé si llamarlo toque de locura o ser un poco amante al riesgo, pero claramente emprender no es para todo el mundo, ¿no? Es un lugar muy solo, es un riesgo alto, pero los beneficios son gigantescos. Y creo que algo que faltaba en México para que la gente entendiera los beneficios de emprender era tener una salida muy, muy grande donde mucha gente hiciera mucho dinero, ¿no? Entonces, si tú piensas en una empresa como Kavak, donde ya la evaluaron en más de $1,000 millones y que todos los empleados de Kavak tienen equity, pues hay empleados de Kavak que estuvieron 3, 4 años en la empresa y que ya tienen $millones en su cuenta de banco. Entonces, en el momento en el que tú dices, oye, pues es que no, me están ofreciendo chamba en un corporativo y pues, la seguridad de tener ese sueldo y demás, pues sí, si lo comparas contra el riesgo que viene en un startup, pues probablemente ¿no? Pese mucho la seguridad. Pero cuando ves el riesgo-rendimiento y que el rendimiento es, estas empresas tienen la capacidad de valer $1,000 millones y entonces ese equity que me están ofreciendo puede valer millones de dólares, entonces ya ahí es donde tomas ese balance. Y creo que todas las decisiones en la vida tienes que entender el riesgo-rendimiento que estás tomando, ¿no? Y si pesa más el riesgo que el rendimiento, entonces probablemente no sea una buena decisión, pero ya cuando ves que el rendimiento tiene un potencial que nunca antes habías visto, empieza a pesar mucho más la parte del rendimiento que la del riesgo.
Alejandro, si me desapego un poco de la tesis de inversión, que todos los VCs y todos los que se dedican a invertir tienen una tesis, pero si me desapego un poco y me voy a también un tema personal para ti, ¿en qué te fijas con respecto al founder o al equipo de la C-Suite? Me refiero, en una startup, ¿vas por la tecnología? ¿Vas por la atracción, por el líder, por el equipo? O sea, ¿en qué te estás fijando antes de invertir, antes de inyectar capital? ¿Qué estás viendo? ¿O estás viendo un todo, no? O sea, ¿cómo lo ves? Sí, sin duda el análisis es completamente holístico, no puedes dejar ninguna de las que tú acabas de mencionar. Eh, pero yo te diría que si tuviera que contestarte esta pregunta que es compleja porque nuestros memorándums de inversión acaban siendo documentos de 35, 40 hojas, yo te diría que hay como 4 pilares que no pueden faltar en nuestra tesis de inversión en Dila, ¿no? Una es que sea un mercado gigante. Y eso es, nosotros invertimos en empresas de tanto riesgo que todas las empresas tienen que tener la capacidad de darnos 10 veces el capital, ¿no? O el potencial de darnos 10 veces la lana. Entonces, Ya. cuando tú piensas en que tienes que hacer un 10x sobre tu capital, el mercado tiene que ser muy, muy grande para que puedas lograrlo, ¿no? Especialmente en un corto plazo que son 5 a 7 años, que es lo que nos quedamos dentro de las empresas. Dos, tienen que ser empresas que nosotros entendamos bien y podamos agregar valor. Creemos fielmente que el dinero es un commodity y que si nosotros no agregamos valor, a ti te conviene como emprendedor levantar lana con alguien más, ¿no? O sea, nosotros hemos dejado pasar oportunidades muy, muy buenas porque no le entendemos al negocio y creemos que no es justo ni con nuestros inversionistas ni con los emprendedores poner el dinero en algo donde nosotros no vamos a poder ayudar a que ese capital se multiplique, ¿no? Tercero, sí es tracción, como dices, nosotros sí buscamos emprendedores y empresas que ya tienen tracción en el mercado. Nos encanta poder entrar al detalle de los unit economics y poder ver cómo está la rentabilidad del negocio, cómo están tus costos, cómo están tus gastos, cómo estás proyectando hacia adelante y sí ya tener algo de historial con lo que podemos ver, ¿no? Nosotros lo que nos gusta es invertir en empresas que ya tienen esa tracción para poder ayudarlas a escalar, ¿no? Y finalmente el equipo, y eso yo te diría que es lo más importante de todo, Osvaldo, si me dices, solo puedes fijarte en una sola cosa, sería el equipo. Y el equipo, pues es bien, bien difícil como darte características, ¿no? Porque creo que cada uno de los equipos que hemos fondeado son diferentes, pero si tienen como un común denominador, te diría que es esta como realmente la pasión por lo que están haciendo. Y no es que les apasione vender lentes o dar créditos, pero les apasiona ver que hay un problema en el mercado y que lo están solucionando con un mejor producto y mejor servicio. Entonces, esa parte como de pasión y de propósito es bien importante, ¿no? El que sean equipos diversos es bien, bien importante. Cada vez menos invertimos en lo que le llamamos sole founders. No nos gusta invertir en equipos de una sola persona. Nos gusta ver equipos y que esos equipos sean diversos entre sí. Que tengan mucho equity, es bien importante, ¿no? Para que pues, los van a diluir mucho yendo hacia adelante si siguen creciendo y levantando capital. Entonces, bien importante que tengan mucho equity cuando nos vienen a ver a nosotros. Y experiencia. Aquí, Osvaldo, creo que no hay una edad ideal para emprender, creo que no hay una experiencia previa ideal para emprender, pero sí lo que hemos visto es que entre más es mejor. Entonces, yo lo que he estado viendo últimamente es lo contrario a lo que tú mencionabas. Cada vez vemos emprendedores más grandes, no más chicos. Cada vez vemos gente pues, en sus 30, 40, 50 emprendiendo y esos son los emprendedores que más nos gustan. Entre más experiencia previa tengan, sean fracasos o éxitos, le damos un peso mucho mayor, ¿no? Oye, Entonces, porque la sí, mismísima literatura, Alejandro, te dice, ¿no? Que tu segunda, tu tercera, hasta tu cuarta startup es la que puede llegar a despegar y a pegar un vato. O sea, eres un emprendedor en serie que va teniendo algunas fallas y luego ya sacas la buena. En el tema, por ejemplo, de un VC, ¿tienes de pronto también tus malas inversiones y de la quinta para adelante estás más iluminado o no funciona necesariamente de esa manera, ¿no? yo creo que no funciona necesariamente de esa manera, ni tampoco con los emprendedores. Hay muchos emprendedores que a la primera le pegan, ¿no? Entonces, aquí lo que yo te diría es que 100% entra un factor de suerte y la suerte es algo que no podemos nunca descartar dentro
el mundo en el que vivimos del emprendimiento, ¿no? Pues es suerte el haber empezado el negocio en el momento correcto, el haber estado en el momento correcto, en el lugar correcto. Y claro que muchas veces nosotros somos los causantes de nuestra propia suerte, ¿no? No podemos estar cruzados de brazos y esperar a que la suerte venga, pero el factor suerte es bien, bien importante. Entonces, lo que yo te diría es que así como los emprendedores, no necesariamente el cuarto emprendimiento va a ser mejor que el primero, la probabilidad de que sea mejor es mucho mayor. Y eso sí es un hecho. Y nosotros como inversionistas, si bien hoy es más probable que nuestras inversiones en el cuarto fondo sean más rentables que las del primer fondo, ¿no? No necesariamente así va a ser. El primer fondo ha tenido muy buenos resultados, pero sí lo que somos inversionistas más maduros, inversionistas con muchísimas más cicatrices, ¿no? Hemos cometido muchos errores en el pasado y hemos aprendido de ellas. Y lo que nosotros siempre decimos es, todas las veces que la hemos cajeteado, no hay que tomarlo como algo negativo, sino qué podemos aprender de ello. Y todas nuestros errores ahora son aprendizajes y esos aprendizajes ahora son nuevos principios con los que invertimos, ¿no? Y te puedo hablar horas y horas de nuevos principios en nuestra tesis de inversión que hemos implementado a través de los errores que hemos cometido en el pasado. Alejandro, en estos, 2002, 12, en estos casi 20 años que tienes en esto, entre que emprendes, entre que inviertes, ¿te has querido hacer a un lado? O sea, ¿has querido descansar? ¿Has querido decir, aguántenme, vuelvo en unos años o quién sabe si vuelvo? ¿Te ha sucedido? ¿Y qué haces para que no llegue a ese punto? Pues que, o sea, eres de los que hace hiking, eres de los que nada, eres de los que reza, ¿no? Sí, digo, la verdad, creo que nunca, o sea, no es un tema donde ya no quiero, porque la verdad es súper, súper interesante siempre estar viendo nuevas oportunidades de negocio, estar viendo modelos de negocio innovadores. Creo que lo más bonito de mi trabajo es que constantemente estoy rodeado de gente muchísimo más inteligente que yo, entonces todo el tiempo estoy aprendiendo y eso creo que es pues, lo que más me gusta de mi chamba, ¿no? Entonces creo que nunca ha sido un tema donde ya no quiero y me quiero echar a un lado. Lo que sí es que es un trabajo muy, muy, muy demandante, ¿no? Hoy tenemos 28 empresas activas en el portafolio a las que les tenemos que estar ayudando y dando seguimiento. Estamos levantando DILA 4, estamos levantando el SPAC. Tenemos un equipo extraordinario abajo de nosotros, gente que lleva trabajando con nosotros muchísimos años y la verdad es que he tenido la suerte de tener tanto asesores como consultores, como coaches corporativos, como analistas asociados increíbles, pero sí es mucho, mucho trabajo, ¿no? Entonces, creo que encontrar el balance entre la vida personal y profesional es lo más complicado de todo. Y ahí lo que yo hago, he estado ya muchísimos años metido en temas de ejercicio, hago mucho ejercicio, trato de hacer ejercicio diario y también meditación, llevo ya como 2 años y medio en temas de meditación y eso la verdad es que sí me ayuda a encontrar un poquito más ese equilibrio, pero es difícil. Sin duda, con mis hijos y mi esposa, todo el tiempo estoy encontrando más tiempo para estar con ellos y es algo que tengo que trabajar. Alejandro, de verdad te agradezco el tiempo y ya sabes esta visión de lo que nos estás compartiendo, pero vámonos a algo que yo creo que a todos los que estamos emprendiendo y que tenemos un startup, que tenemos un equipo y que estamos empujando nos interesa. ¿Qué está viendo un VC en relación a los KPIs de estas compañías, ya sabes, en crecimiento, en haciendo y todo eso? ¿Qué KPIs estás viendo? Es una pregunta bien difícil de contestar, Osvaldo, porque creo que no hay una respuesta correcta. Creo que depende de la industria en la que estás emprendiendo, depende del modelo de negocio que tengas, depende o sea, creo que cada negocio tiene KPIs bien distintos, ¿no? Lo que nosotros sí medimos sí o sí o vemos es cómo está el crecimiento de las empresas. Ese es algo bien importante para nosotros porque nosotros invertimos otra vez en negocios de mucho riesgo que esperamos rendimientos, como yo te decía, gigantes. Y para eso necesitas tener, pues la verdad es que mucho crecimiento. Entonces, para nosotros el crecimiento sí es crítico, ver que realmente estés creciendo a ritmos muy acelerados. Y muy acelerados es al menos doble dígito mensual, ¿no?
especialmente en las etapas muy tempranas en las que nosotros estamos invirtiendo, pues si no estás creciendo a más de 10% mensual, pues no vas a lograr más de 100% anual y no es el tipo de negocios que nosotros estemos fondeando, ¿no? Y el otro que siempre medimos es el tema de los unit economics, ¿no? No esperamos ver rentabilidad abajo en tu net profit, pero sí que cada adquisición o más bien cada venta que tengas sea rentable. Entonces, Okay. si estás vendiendo lentes, ¿cuánto te costó adquirir al cliente? ¿Cuánto te costaron los lentes? ¿Cuánto te costó todos los gastos relacionados a esa venta? Si esa venta no es rentable, nos cuesta trabajo invertir porque entre más vas creciendo, sí hay economías de escala y demás, pero cuesta trabajo pensar en que tus unit economics van a mejorar tremendamente, ¿no? Entonces, creo que son, te diría yo, las dos métricas puntuales o KPIs que sí medimos independientemente de la industria o del negocio en el que estemos evaluando. Totalmente. Pues interesante por demás, por supuesto, y para mucha gente que de pronto tenemos eso en la cabeza de qué reportar, qué decirle al VC, es bueno escucharlo de tu parte. Vayamos al norte, como te decía. Yo estuve 4 años en Silicon Valley, pues un lugar veloz, vertiginoso, joven, plural, es un lugar lleno de cosas buenas, también lleno de otras cosas así tan complicadas, porque también se hablan muchas cosas que no suceden en el ecosistema, pero lo que sí hay es emprendimiento, VCs, hay todo esto, ¿no? Y de pronto yo veía que llegaban algunos fondos mexicanos, algunos family office y algunos fondos como el tuyo, como los de otros. Y después también empecé a ver Miami, que Miami parece que viene también con un boom bien interesante, ¿no? De VCs y de startups. La pregunta concreta, Dila, Alejandro, ¿has jugado con el Silicon Valley, has jugado con Estados Unidos? ¿Te interesa? ¿No te metes mucho para allá? ¿Qué sucede de pronto con esta interacción con estos lugares en específico? ¿Y qué ves de Miami, no? Obviamente. Sí, es una súper pregunta y nosotros hemos explorado el tema de Silicon Valley desde hace muchísimos años y ahí la respuesta es, creo que regresamos al tema de valor agregado, ¿no? ¿Qué valor agregado le podemos dar a nosotros, a emprendedores que están en Silicon Valley? La respuesta es muy poco. Si pueden levantar capital con los secuoyas del mundo, dudo que Dila vaya a poder apoyar. Entonces, cuando exploramos en su momento el abrir una oficina en Silicon Valley y empezar a ser parte del ecosistema de allá, decidimos que no era lo correcto. La decisión que tomamos en ese momento era que mejor hay que tener muy buena relación con los fondos de Silicon Valley para coinvertir con ellos cuando las empresas latinoamericanas, donde nosotros sí entendemos y agregamos mucho valor, vayan a levantar capital de fuera, ¿no? Entonces, eso es algo que hemos hecho. Tenemos extraordinarios partnerships con muchísimos fondos de Estados Unidos y de Europa, con los cuales hemos coinvertido en nuestras empresas de portafolio cuando ellas ya van creciendo y necesitan capital en rondas subsecuentes, ¿no? El tema de Miami puntualmente es más interesante para nosotros, porque lo que hemos hecho nosotros en el pasado es que sí hemos fondeado a emprendedores latinoamericanos en Estados Unidos. Tenemos 3 inversiones en empresas que están como targeteando a los US Hispanics y ahí sí agregamos valor porque están buscando capital mexicano, están buscando proveer algún tipo de producto o servicio desde México o desde Latinoamérica o quieren traer sus productos y servicios a la región latinoamericana y entonces nuestro capital ahí sí se vuelve más inteligente. Entonces lo que nos dimos cuenta es que si nosotros somos inversionistas regionales que estamos invirtiendo en Colombia, Chile, Perú, Argentina, Centroamérica, evidentemente México y el mercado de US Hispanic. Entonces Miami se vuelve un hub bien interesante, geográfico, ¿no? Y entonces justamente estamos nosotros ya abriendo una oficina en Miami. Eduardo, mi socio, ya se fue a vivir para allá. Y la verdad es que con mucha suerte, otra vez hablando de la suerte, pues fue justo el timing donde vino un poquito esta explosión que está sucediendo en Miami y mucho se dio gracias a la pandemia, ¿no? La gente pues quería buscar un lugar pues un poquito con mejor calidad de vida, con precios, no que Miami esté barato, pero con precios más bajos que Silicon Silicon Valley. Valley. ¿No? Entonces, creo que mucho capital se fue para allá y sí se está convirtiendo en este nuevo hub de emprendimiento y tecnología, especialmente para emprendedores latinoamericanos e hispanos, y tener el acceso desde Miami a todo Sudamérica, que pues hay vuelos y ¿no? cada
media hora, pues la verdad es que hace que sea un lugar muy interesante para nosotros. Es algo que estamos explorando, es una oficina hoy de 2 personas por allá, pero bueno, creo que veremos si nos funciona o no, pero sin duda fue la decisión, como no fue en Silicon Valley, sí decidimos tomar esa decisión para Miami. Lo he estado escuchando de manera reiterada. Es esto que acabas de comentar. Es bien interesante. Alguien del equipo tiene que estar en Miami pronto, ¿sabes? Poniendo ahí el enfoque. Vámonos a la recta final, Alejandro. Me deben de quedar 2 preguntas, 5 o 10 minutos. Ahorita hablabas de Kavak, por ejemplo, ¿no? Que el año pasado nos sorprendió a todos con pues, la evaluación que tuvo, seguramente la cantidad de dinero que van a estar levantando y todo lo que viene para ellos. Pero cuéntame, con seguramente esa bola de cristal que tú tienes y que estás viendo cosas interesantes, ¿vamos a tener más unicorns en México? ¿Ya ves alguno? O sea, ¿qué has visto de México y sus startups? No me queda ni la menor duda. Creo que Kavak es el primero de muchísimos y como te decía yo, creo que nosotros llevamos diciendo que México, Chile, Colombia, Perú tienen la capacidad de producir muchísimos unicornios y lo hemos visto, digo, Brasil es un ejemplo, digo, es una economía por sí sola más grande que la mexicana, eh, pero si combinas toda la región, no vamos a hablarle de Spanish speaking Latam, pues es más grande que Brasil y Brasil ha generado decenas de unicornios, ¿no? Y no veo por qué nosotros no seamos capaces de hacerlo. Vienen ellos varios años adelantados que nosotros y la razón otra vez es el ecosistema no estaba listo. Cuando nosotros en el 2012 empezamos uno de los primeros fondos de VC en México, y otra vez hay que pensar en esto, ¿no? En 2012 se empezaron a crear los fondos de Venture Capital en México. Es una locura. Estabas hablando de la 12ª economía más grande del mundo y no había un solo fondo apoyando el emprendimiento local. La verdad es que sí es notable, pero te vas para adelante 10 años y ahora sí hay mucho capital, hay mucho emprendedor, hay muchas aceleradoras, hay incubadoras, las universidades están apoyando el emprendimiento. Hoy por fin le estamos robando el talento a los grandes corporativos, a los JP Morgans, a los McKinseys. O sea, sí estás viendo ya que esa gente que está saliendo de las mejores universidades del mundo ya no quiere irse a esos lugares a trabajar y cada vez se está volteando más a emprender o a entrar a una startup a emprender, ¿no? También tienes el efecto que te digo que ya hay empresas que volvieron a personas muy ricas, entonces ese efecto de riqueza tomando el riesgo de emprender empieza ya a jugar. Y también hay un concepto muy padre que es que le llaman de las mafias, ¿no? Si tú piensas en el PayPal Mafia, que era la gente que empezó PayPal, pues de ahí salieron muchísimos emprendimientos. Ahí salió el de LinkedIn, de ahí salió evidentemente Elon Musk, de ahí salió. Y toda esta gente fue a emprender con los conocimientos que tuvieron de PayPal. Si tú volteas a ver a México, estamos viendo ese efecto también. Creo que Linio es un gran ejemplo, ¿no? Si tú ves a los emprendedores que han salido de Linio, tienes una decena de nuevos emprendimientos que lo han hecho extraordinariamente bien. Y creo que así esas mafias se van a ir dando en el tiempo. Entonces creo que ya por fin lo que nosotros venimos pues como que rezando y dictando y jurando que va a pasar, ya por fin estamos ahí, ¿no? Y creo que una gran parte de esto se debe a la pandemia, ¿no? Es muy difícil hablar positivamente de lo que pasó estos últimos 18 meses, pero creo que si hay algo positivo que sacarle a esto, es que sí nos vino como latinoamericanos a obligar a consumir más tecnología y a ser más digitales, ¿no? Digo, hay un dato por ahí que creo que 15 millones de latinoamericanos hicieron su primera compra online en estos últimos 18 meses. Es gente que o no tenía acceso a crédito, a tarjetas de crédito débito, o no confiaba en comprar en línea, o no le entendía la conveniencia, o no le entendía a la tecnología, y pues en el momento en que te ves obligado a hacerlo, vino a acelerar por completo lo que nosotros llamamos esta revolución digital que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que se junta el ecosistema ya bastante maduro, con mucho capital, con extraordinarios emprendedores, con esta revolución digital que estamos viviendo, creo yo que es el momento ideal para ver varios unicornios yendo hacia adelante.
Qué increíble, ¿no? Porque no vamos a llegar tarde a esta fiesta, ¿no? A la que estás mencionando. O sea, históricamente hemos llegado tarde, ahora no queremos hacerlo. O sea, los VCs están listos, los founders están listos, el ecosistema están listos, esperemos los gobiernos y todo eso también estén listos en su momento. Cerramos, Alejandro, ¿no? Y tenemos que volver a platicar, ¿eh? Ojalá y al cierre de este 2021 tengamos otra conversación para ver cómo fue con Dila. Cerramos con lo siguiente. Esos 75 que estás a punto de cerrar como fondo, ¿qué industrias vas a ver? O sea, ¿qué vas a estar buscando? ¿Ya tienen algo ahí en su tesis, en su pipeline? Sí, mira, creo que la tesis, como te decía, es hacer tickets aproximadamente de $1 millón en empresas que estén levantando rondas pues, desde 1,5 hasta $3 millones más o menos. Ese es como el ticket inicial. Toda nuestra tesis de inversión es poder acompañar a las empresas en varias rondas de capital. Entonces hacemos ese ticket inicial de 1 millón, pero tenemos la capacidad como fondo de en rondas subsecuentes acompañar a los emprendedores en sus rondas subsecuentes, ¿no? Con más capital. Entonces, otra vez, pre-serie A, serie A, queremos hacer un portafolio de más o menos 20 empresas, todas con componentes de tecnología, todas con, otra vez, potenciales de 10X, equipos diversos y que tengan un componente regional, ¿no? Es bien importante. Como te decía, cada vez somos más regionales en nuestra tesis de inversión. Tenemos una oficina en México, una en Miami, tenemos una persona en Buenos Aires y buscamos estas empresas que sí puedan crecer regionalmente. Creo que a nivel general es eso. De industrias depende un poco de con quién hables. Eduardo, mi socio, se ha enfocado mucho en invertir en temas de software y temas de fintech. John, mi socio, se ha enfocado en temas más de como tech-enabled, ¿no? PropTech, EdTech. Y yo me he enfocado más en temas de consumo. Entonces depende un poquito de con quién hables. La verdad es que somos bastante agnósticos a nivel industria, siempre y cuando realmente encontremos el cómo agregar valor, como yo te decía, ¿no? Y pues sí, buscando, te digo, 20 empresas en los próximos 24 meses más o menos para fondearlas y luego tendremos otros 24 meses para seguir acompañando a las que necesiten más capital. Se van a divertir bastante, ¿eh? Va a estar bien interesante lo que se viene para ustedes. Alejandro, te agradezco mucho esta conversación. Fíjate, te iba a decir desde hace rato, llevas mis saludos a los de Ben and Frank, ¿no? Hemos escrito sobre ellos aquí en esta publicación, escribimos hace poco sobre ellos, hemos seguido lo que haces, te sigo en Twitter, tienes una vida bien interesante y de verdad estás empujando el ecosistema de manera consciente y responsable. De verdad te agradezco mucho esta conversación y platiquemos pronto, si te parece, ¿no? Cuando quieras, Osvaldo, mil gracias por la invitación. Querido Alejandro, que estés muy bien. Amigos de Interesante, aquí tuvieron la entrevista con el VC de Dila Ventures, nuestro amigo Alejandro Díaz Barroso. Muchas gracias y hasta la próxima.